número 12, y hoy vamos, bueno, acordaros la semana pasada que hablábamos de las formas que el Espíritu Santo opera en el hombre, y os comentaba que en cuanto al Espíritu Santo, las clases iban un poco separadas. Lo vimos como tercera persona de la Trinidad. La semana pasada vimos cómo operaba en la vida de Jesús y en la vida del hombre. Más tarde veremos en otras clases lo referente al bautismo del Espíritu Santo, y después ya nos centraremos en los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu. Muy bien. Entonces, hoy lo que vamos a ver son las ordenanzas de Jesús. Y lo primero que, bueno, leemos esto, una distinción. Antes de entrar en el tema mismo de las ordenanzas de Jesús establecidas, vamos a tratar de establecer una importante distinción. A tal efecto, vamos a hacer la siguiente. Hay dos palabras, sacramento y ordenanza. Nosotros vamos a tratar las ordenanzas de Jesús, que ya anticipo, ya lo sabéis, son el bautismo y la Santa Cena. La Iglesia romana utiliza la palabra sacramento. Y a mí me gustaría pues que me definierais, si sabéis, lo que es la ordenanza y lo que es un sacramento. ¿Qué diferencia? Porque en sí se refieren a la misma, pero hay una diferencia notable. ¿Quién se atreve a ver? ¿Andrés ha levantado la mano? ¿No? No, pues bueno, yo creo que el sacramento... A ver, atreveros. Yo no sé qué significa sacramento, pero sacramento viene de sagrado, o sea, que se supone que es algo sagrado, que no lo puedes, supongo, cambiarlo, que es así, tienes que respetarlo. Claro, sí. Y ordenanza, pues, un mandato, algo que estás obligado a hacer y que tiene su sentido. Mirad, está bien lo que dice, pero cuando la Iglesia romana utiliza la palabra sacramento, tanto la palabra sacramento como las ordenanzas se está refiriendo, es un rito, ¿vale? Es un rito, algo que se hace, con la diferencia de que el sacramento es un ritual que es mandado por la Iglesia, o sea, no mandado por Dios. En ordenanzas vamos a ver mandadas por Jesús. La Iglesia romana las pone como, bueno, os lo dicto y así vais a ver mucho mejor. Os dicto sacramento, ¿vale? Es un rito que tienes que cumplir y con ello Dios te concede una gracia especial independientemente de la fe. ¿Vale? Aquí vemos, lo vuelvo a decir, es un rito que tienes que cumplir y con ello Dios te concede una gracia especial, independientemente de la fe. Esta es un poco la base de la Iglesia romana. Las obras al margen de la fe. Dios te concede una gracia especial si tú haces lo que la Iglesia te está mandando. Entonces, si tú obedeces esto, es un rito que tú haces, lo obedeces y Dios te va a conceder una gracia especial. Y es un mandato dado, lo enfocan, por la Iglesia, no dado por Dios. De hecho, pues vemos como la forma en la que ellos lo hacen tampoco es la forma en la que la hacemos nosotros, como la Biblia nos pone. Para empezar, el bautismo. Nosotros, según la palabra, luego vamos, cuando veamos el bautismo, en qué momento hay que hacerlo. Cuando uno ya es consciente, lo decide por sí mismo, tiene conciencia de pecado. Ellos cuando lo hacen un recién nacido, que no opina, ¿vale? Ni tiene pecado, tiene el pecado original del que hablábamos en su día, pero no ha cometido pecado. Esto por un lado. Por otro lado, la Santa Cena, pues bueno, también la hacen de otras formas. Incluso ellos no toman el vino solamente lo toma el sacerdote, simplemente toman la hostia. Y también le dan un significado distinto, luego lo vamos a ver. Ellos la
Para nosotros la Santa Cena, lo anticipo, luego lo vemos, es una conmemoración. Estamos haciendo memoria de un momento que Jesús dijo que lo hiciéramos en memoria de Él y que Él lo volvería a hacer nosotros ya cuando estemos en el cielo. Mientras tanto, nosotros tenemos que hacerlo ¿para qué? Para recordar, bueno, para una serie de cosas que luego vamos a ver. Mientras que la Iglesia romana cree en la transustanciación. Luego también os dictaré lo que es la transustanciación. Entonces, bueno, aquí lo que queríamos ver ya para empezar es esa diferencia entre lo que es un sacramento y lo que es una ordenanza. El sacramento, un rito que tienes que hacer y cuando lo haces Dios te concede una gracia especial, pero tú lo haces como una obra, al margen de la fe. Mientras que la ordenanza, os dicto, las ordenanzas, es un rito externo, porque también es un rito, es un rito que haces externo, con significado interno y espiritual. Es un rito externo con significado interno y espiritual. Prescrito por Dios y para ser realizado por los creyentes. Es un rito externo con significado interno y espiritual, prescrito por Dios para ser realizado por los creyentes. ¿Veis ahora, teniendo las dos definiciones, la diferencia? Uno prescrito por la Iglesia, otro prescrito por Dios. Uno con un significado espiritual, el otro sí tiene un significado, pero realmente es para obtener algo a cambio, para obtener esa gracia especial. Y en el sacramento veíamos que era independientemente de la fe, mientras que aquí tiene que ser realizado por el creyente, porque estas dos ordenanzas, tanto el bautismo como la Santa Cena, sin la fe ninguna de las dos sirve ni puede ser realizada. Entonces vamos a entrar ya de lleno en el bautismo. Nos estamos refiriendo al bautismo en agua. Vamos a ver en primer lugar el significado del bautismo. ¿Hay que escribirlo? Sí, yo ahora os lo dicto, pero me gustaría preguntar, ¿quién me podría definir? Imaginaros, yo soy inconversa y te digo, a ver, ¿qué significa el bautismo en aguas? ¿Quién me lo explica? A ver, el niño. El bautismo es dar por finalizado nuestra vida anterior para empezar a pertenecer al Señor, vamos. Muy bien, simboliza esto, mueres a la vida antigua y comienzas una vida nueva. Muy bien, Lenny. Sendo que a palavra bautismo quer dizer imersión. Ahora lo vamos a ver. Sí. El significado del bautismo, bueno, os lo digo ya que Lenny lo ha dicho, viene del griego y la palabra griega se escribe, bueno, os lo deletreo, baptizen, B de Barcelona, A, P de Pamplona, T, P. Aquí no sería de miedo sacar la pizarra. Barcelona, Alemania. A ver, Barcelona, Alemania, Pamplona, Toledo. Y idiota. No, sirve, palabrotas no sirven. De iglesia. Amén. De iglesia. Z de Zamora. E de espiritual. Y otra vez. De iglesia otra vez. Y N de naturaleza. Baptizein. Baptizein. Esta es la palabra griega de la que se deriva la palabra bautismo. Y significa sumergirse o hundirse. Por lo tanto, ¿cuál es la forma? Sumergir totalmente a la persona, no rociarla. Hundirse.
hundirse o... A fogo, ¿no? Exacto, hundirse o sumergirse. ¿Vale? Esto lo tenía en el momento de la práctica, pero bueno, como ya lo ha dicho Leni, lo anticipamos. Volvemos al significado de lo que significa el bautismo y os dicto. Es una ceremonia que simboliza, ante todo pensar que es un simbolismo. El bautismo en sí no salva, y en la Biblia lo pone en varios textos. Es el simbolismo. Es una ceremonia que simboliza el comienzo de la vida espiritual, como muy bien ha dicho Herminia, simboliza el comienzo de la vida espiritual y a su vez es una confesión pública de nuestra identificación con Cristo en su muerte y resurrección. Lo vuelvo a leer por si os habéis quedado en algún... Es una ceremonia que simboliza el comienzo de la vida espiritual y a su vez es una confesión pública de nuestra identificación con Cristo en su muerte y resurrección. O sea, por un lado, es una ceremonia que tú estás haciendo públicamente, ¿vale? ¿Y qué simboliza? Por un lado, tu comienzo en una vida espiritual. Dejas atrás la vida pasada y comienzas la nueva. Y a la vez te estás identificando con lo que Jesús hizo por nosotros. Murió por nuestros pecados y resucitó. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, estamos muriendo al pecado y resucitando en Cristo. Entonces, queda muy claro que es una ceremonia que con un simbolismo importante. No tiene, ponerlo si queréis entre paréntesis, una fuerza salvadora. Esto es muy importante. Bueno, ya me parece que Vera la semana pasada preguntó algo, comentó algo. El bautismo no salva. Salva el creer, lo que es, como hemos visto, una ordenanza. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No salva el bautismo, salva el creer, pero va unido. Es como cuando tú te enamoras de una persona, como lo material, exacto, casándote. Es una forma de... Sí. Porque eu he deparado com algumas pessoas que dizem eu bautizo, não, eu sou salvo porque creio em Jesus, pero sigue. Como seria isso? Pois em relação a este versículo que el que cree y for bautizado será salvo. Essas pessoas que creem e não tem nenhum impedimento ni de família ni de nada y vão levando. Como seria? Que no son, que creen y sin ningún impedimento de nadie alrededor. No se quieren bautizar, por su propia voluntad no se quieren bautizar. Sí. Claro, es que eso ya sería... A veces de parte... Claro, depende de qué persona, pues... Eso te quiero decir, porque ahí mismo. habría una característica sería de la definición, que sería propia voluntad. Porque a la diferencia de la iglesia románica, sí, ahí no existe voluntad. No, ahí no existe. Incluso si tú te quieres, ¿verdad?, casar por la iglesia, claro, y no te han bautizado de chiquitito, te tienes que bautizar para poderte casar. O sea, es una imposición, no es nada voluntario para nada. En nuestro caso, claro que, es voluntario, pero es una ordenanza. Cuando hablamos de ordenanza es algo que mandó Cristo. Entonces hay que obedecer. Entonces, si tú crees en Dios, vas a querer obedecerle. Y si no quieres obedecer, ¿qué dice? Que te bautices. Pues si no hay nada que lo impida, familiar o de cualquier otro tipo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque ahora voy a decir lo del Antiguo Testamento como la circuncisión, por ejemplo. Más o menos. No, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No, además el Antiguo Testamento estaban bajo la ley y la circuncisión era un mandato. Sí, pero fue un mandato.
bueno, significado. A mi manera. Es un simbolismo que tú haces público donde estás demostrando pues que has aceptado a Cristo y que te estás uniendo con Él en esa muerte y Ya, pero resurrección. más o menos es una Entonces, claro, ordenanza también, es- es una ordenanza también, ¿no? Claro, que es lo que os estoy diciendo. O sea, voluntario entre comillas. Claro, es como si dijéramos, es voluntario vivir en santidad. Hombre, pues sí, es voluntario. Pero se supone que si eres cristiano quieres vivir en santidad. Claro. Y si no lo haces, si vives en pecado, pues sí, serás salvo. Bueno, eso ya es cosa tuya con Dios. Ahí es que no podemos entrar en estas cosas tan particulares, ya no. ¿Vale? Seguimos avanzando, ¿parece? Mirad, en cuanto al significado, vamos a ver el tratamiento escritural. Lo que según las escrituras hay muchísimos textos, lo que podríamos ver, el hecho del bautismo. Yo os voy a decir, los tengo aquí todos apuntados, entonces os digo las citas, yo los voy leyendo, en los que podemos ver en las escrituras cómo Dios manda eso. Mirad, en el libro de los Hechos, en este texto concretamente, Hechos 2.38, lo pone como símbolo del lavado de pecados. O sea, os voy a dar varios simbolismos que se les da en la escritura, todos se resumen en lo mismo, pero cada uno especifica algo. En este caso, especifica el lavado de los pecados. ¿Vale? Hechos 2.38. Los vamos a ver. Los tengo escritos. Quien los quiera buscar, pero digo, así agilizamos, así cada vez vamos cambiando. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese, fijaros, siempre va antes el arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces, en este texto concretamente se está enfatizando el perdón de los pecados. Y como veis, primero es el arrepentimiento y después el bautismo. El bautismo por sí solo no salva, no te perdona el pecado, el bautizarte. Primero te tienes que arrepentir y entonces demuestras con el bautismo ese hecho. Esto en el libro de los Hechos. En Romanos, en el capítulo 6, versículo 4, Romanos 6:4, aquí está apuntando concretamente a la vida nueva en Cristo. A la vida nueva en Cristo. Y lo leo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Fijáis? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Veis? En este caso ningún texto contradice al otro, solo que uno puntualiza una cosa específica y el otro la otra. Aquí habla de la nueva vida en Cristo y a la vez está apuntando eso, esa resurrección de Cristo, que Cristo fue glorificado también en su resurrección. Nosotros tenemos una vida nueva tras habernos convertido a Él, haber creído en Él. En Gálatas 3, del 27 al 29. Aquí está destacando la nueva posición en Cristo. O sea, hemos visto el lavado de los pecados. Hemos visto la nueva vida. Hemos sido lavados de nuestros pecados, entonces tenemos una nueva vida en Cristo y ahora vamos a ver la posición que con respecto a Cristo nos da también el bautismo. Lo leo. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, nuestra posición en Cristo, somos revestidos en Cristo. Ya no hay distinción ni de raza, ni de sexo. Ante Cristo, por el bautismo, tenemos una nueva posición. En Colosenses,
Colosenses 2:12. Señala la resurrección de Cristo. Veíamos en la descripción que estábamos demostrando con el bautismo, nos estábamos identificando más bien con la muerte y la resurrección de Cristo. Pues aquí vemos esto, señala la resurrección de Cristo, Colosenses 2:12. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados mediante la fe, fijaros siempre, mediante la fe va delante siempre, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y por último, ya os digo, podríamos añadir a la lista muchos más, pero quizá estos sería la puntualización más, el resumen de lo que en sí es el bautismo: lavado de pecado, posición en Cristo, resurrección, ¿vale? Primera de Pedro 3:21, aquí alude a algo importante: la buena conciencia delante de Dios. La buena conciencia delante de Dios. Y dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y pone entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Vale? Entonces, con esto resumiríamos un poquito lo que hemos visto. El bautismo es un simbolismo que hacemos después de haber creído, lo expresamos públicamente, donde vemos que hemos muerto al pecado, hemos resucitado en Cristo, que nos da una nueva posición ante Cristo, una nueva conciencia delante de Cristo, y bueno, todo lo demás que hemos ido apuntando. Es voluntario, es en obediencia, es en fe, primero de todo. Ahora vamos a ver su práctica. ¿De qué forma? Bueno, aquí hemos anticipado, pues la forma nos la indica su palabra. Se deriva del griego, la palabra hemos visto, baptizein, que significa sumergirse. Y habla de la otra parte del resumen. ¿El qué? Que era el tratamiento escritural y el resumen de lo... Bueno, el resumen de lo dicho, no, esto es por ordenar un poco lo que sería un bosquejo. El tratamiento escritural es todos los textos que os he dado a leer, y el resumen es cada cosa que ha querido enfatizar cada texto, ¿sabes? Vemos que el resumen, ¿cómo englobaríamos el significado del bautismo? Pues eso, en el lavado del pecado, la nueva vida en Cristo, la nueva posición ante Cristo, compartiendo la resurrección, la nueva conciencia, a eso se refiere. Bien, en cuanto a la forma, pues eso ya hemos visto. La forma correcta del bautismo es esa, donde haya agua suficiente como para ser sumergido, pues así como, bueno, esto no hay más que decirlo, lo hemos visto muchas, lo hemos practicado primero y lo hemos visto muchísimas veces. El momento. Dentro del momento vamos a ver, en primer lugar, quiénes. ¿Quiénes deben, o sea, dentro del momento, o sea, la forma ya la sabemos, sumergidos? No, es importante matizar la inmersión, no el salpicar. Por eso, sí, sumergido, porque, claro, hundido. Aquel que practica la iglesia romanista, de alguna forma se siente bautizado. Bueno, es bautizado, se siente bautizado, pero realmente no es bautizado. Bueno, de todas formas, a ver, claro, es que el que se bautiza en la Iglesia Católica, primero es que lo hace como de niño. Tampoco opina, le da igual que lo rocíe, ¿no? Que no. ¿Sus padres creen que realmente está bautizado? Sí, claro que sí. Claro. Pues están en un error. Sí, Ya, hay un error, pero su forma es esa, claro. Ya. Entonces, ¿en qué momento? Esto viene, es muy importante el momento en cuanto a la forma que tú dices, Paco. Porque si haces el momento, si se bautiza uno en el momento que la palabra dice, en ese momento, a ver si me explico. ¿En qué momento? Lo primero que vamos a ver es quiénes pueden ser bautizados.
Entonces, todo creyente. Un niño no es un creyente, porque no tiene conciencia. Entonces, el que es creyente sí que va a entender la forma en la que debe de hacerlo, ¿vale? Entonces, o sea, va un poco unido. Si un niño, yo fui bautizada de bebé porque mis padres eran católicos cuando yo nací, pero claro, eso no quita que cuando luego ellos se convirtieron y después me convertí yo, entendiera que no, que yo tenía que ser bautizada otra vez porque la otra no servía, igual que lo hicieron ellos, igual que lo ha hecho cualquiera de vosotros que haya sido bautizado de niño. Yo lo que quería referir es que, teniendo el mismo manual, ¿cómo se puede interpretar de una forma tan errónea? Es lo que nos dice. Bueno, Porque es que la pero eso en Biblia todos los católica hechos es distinta. hay cosas tan claras como los 10 mandamientos. Es que para mí más claro que los 10 mandamientos, el no hacerte imágenes y tenerlas Pero es que es muy iglesias llenas de imágenes. Ya. Solo adorar a Dios y adorar a todos los santos, a María, a todas las Marías, porque si dices que hay una María, pero es que hay vírgenes de todos los nombres y de todos los colores. Entonces, claro, Pero referimos a lo mismo. Es que además está ahí. pero lo que no está claro, o sea, el que no está en Cristo está ciego. Entonces no ve con claridad las cosas. No, eso estoy consciente, pero Sí. no sé. Claro, es que no hay respuesta, o sea, sí que hay respuesta, por supuesto, pero esto ya sería debate con alguien que cree de manera contraria. A ver, Lenny. Eu ouvi de um pastor explicar uma vez que quando A ver, hubo, escuchar. Habla más alto, Lenny. quando hubo a reforma, Ujú. a Igreja ¿Quieres Católica apagar? sacou os ídolos de la iglesia. Ujú. No ele, um pastor ele, sacou os ídolos, porque Ujú. era tão claro como... Claro. E a gente solicitava, começou a solicitar os ídolos, não, Uhum. os santos. Que Que volvieran. seria. Então, o povo pedia e estava se indo, porque se não é verdade, tal, se iba. Então, porque o povo pediu, se ha vuelto. Claro, pero eso es una lástima. Por un lado, por la parte del pueblo, ¿por qué? Porque no conocen, es la ignorancia y en lo que le han enseñado siguen en ello. Y luego, pues mayor ignorancia tiene el que ha tenido abiertos los ojos y en vez de obedecer la palabra a la cual ha sido sus ojos abiertos, obedecerá a la mayoría de la gente que se lo está pidiendo, porque ahí no agradas a Dios, agradas al hombre. Pero bueno, seguimos. ¿Quiénes? Nos queda claro. El creyente adulto. Cuando digo adulto, no vamos a poner edad, porque habemos aquí quienes nos hemos bautizado siendo muy jovencitos, pero dentro de una edad adulta, entre comillas, porque con un conocimiento claro de lo que realmente estás haciendo. Yo lo digo por mí misma. Yo pedí ser bautizada a los 10 años y tenía muy claro, luego fui a los 11, porque, bueno, mi padre no lo veía tan claro, pero bueno, yo esperé ese año y fui bautizada a los 11 y muy consciente de lo que yo realmente, y sé que hay niños que han sido bautizados incluso más jovencitos, ¿vale? Cierto que no tienes la misma conciencia cuando eres muy jovencito que cuando ya eres más mayor. Por otro lado, pues también tienes una ingenuidad que tienen los niños que no las tenemos los mayores. Entonces lo que se gana por una parte por eso es muy particular, cada caso, pero por supuesto no se va a bautizar a un niño que no tiene conciencia, Entonces, adulto, el que cree en Dios y tiene claro lo que está haciendo. Dice Marcos 16:16, esto ponerlo en quienes, dice: que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, Marcos 16:16. Entonces, ¿quién tiene que ser bautizado? El que cree, el que tiene conciencia de creer en Cristo, de que es un pecador, de que, pero claro, no solo, yo creo en Cristo, bueno, eso conlleva una serie de cosas. Tú crees que eres un pecador, que necesitas a Cristo, que te perdona de tus pecados. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber cabeza a un miserio. Yo creo en mi bautizo, no, pero bueno, después de que te has bautizado, como antes decía Herminia, comienzas una nueva vida. Eso conlleva una serie de cosas. Entonces, claro, un niño también hay que hacerle entender todas estas cosas. Me refiero a cuando nuestros hijos o nosotros mismos en su momento, si hemos sido bautizados jóvenes, tiene que haber una cierta conciencia. Bueno,
¿me entendéis? ¿Cuándo? Aquí sí que puede haber polémica. ¿Cuándo debe ser uno bautizado? Con el tiempo, o sea, ¿quién? Lo tenemos claro, el creyente. Por ejemplo, veis, en esta fotografía vemos en el centro hay una niña jovencita, a los lados son adultos. Entonces, el que ha creído. Pero ¿cuándo? A veces los hombres somos un poco dados a poner muchas leyes dentro de nuestras iglesias, poner más leyes de las que pone en la Biblia. Entonces, vale, yo me quiero bautizar, pues bueno, pues tienes que esperar un año, porque tienes que hacer un discipulado de tanto, y luego tienes que hacer plan. No está nada mal eso, ¿eh? Pero la Biblia nos dice, el que creyere y hace un discipulado, o espera un año, o demuestra al pastor o a la iglesia. No. ¿Qué ejemplos tenemos en la Biblia? Espera, que yo también los tengo subrayados, o no, para leeroslo. Bueno, no lo sé. No, vamos a leerlos. Aquí sí que os hago buscar. Bueno, el ejemplo más claro yo creo que lo estáis pensando todos. ¿O no? Bueno, Jesús lo hizo como una demostración. El ejemplo es de una persona que dijo, quiero ser bautizado, y lo fue en el momento. Felipe y el etíope. Este hombre no sabía ni lo que estaba leyendo siquiera. O sea, que ahí podía Felipe haber dicho, es que, hijo mío, te acabo de explicar lo que pone aquí, pues déjame que te explique más, o vamos a tener un seguimiento y cuando ya conozcas más. No. ¿Qué impide que sea bautizado? Vale, lo que me has explicado yo lo creo. ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Hay agua para sumergirse? Claro. Ahí entramos en la forma. Pues entonces nada lo impide. Ahora mismo. Esto se encuentra en Hechos 8, del 26 al 40. Esto no lo vamos a leer porque son bastantes textos.